Capítulo 1. Renacimiento. Oh. Papá despierta. Alguien está acosando a mamá. Oh. Mami tiene tanto miedo, yo también tengo miedo a... Son tan feroces. Oh, Daddy despierta, Daddy no me ignores. Mientras dormía, Linmo oyó una voz que le llamaba, como si hubiera otro par de manos pequeñas sacudiendo su cuerpo sin parar. La resaca le provocaba a Linmo un fuerte dolor de cabeza, y no quería prestar atención a la voz. Pero en un instante, Linmo sintió que la voz le resultaba familiar y desconocida al mismo tiempo, y sus párpados se abrieron sin control. Lo que se encontró ante sus ojos fue una niña con un dudú rosa. La niña tenía unos 3 o 4 años, su cara era carnosa con grasa de bebé. Con una bonita coleta doble en la cabeza y un simpático diente de tigre en la boca, parecía una gatita. La cara de la niña estaba llena de lágrimas, parecía como si estuviera a punto de llorar dentro de un gatito, pero después de descubrir que Linmo realmente abría sus ojos, la niña se estremeció un poco y ahuecó sus manos delante de su pecho con cara de miedo. Al ver a esta niña, Linmo fue como si le cayera un rayo encima. Nuo. Esta es Nuo. Es mi hija. Linmo sospechaba que estaba soñando, más de 10 años. Hace más de 10 años que se fueron. En estos 10 años, en cada noche, casi siempre podía ver a esa mujer sosteniendo a Nanou en sus brazos en su sueño, Nanou llamándole tímidamente. Papá. Linmo se incorporó ferozmente, estiró su mano temblorosa queriendo abrazar a Nuo. Nuo, sin embargo, se sobresaltó por la acción de Linmo, se escondió en la esquina encogiéndose y mirando a Linmo. Nuo incluso inconscientemente abrazó su cabecita. Viendo esta acción, Linmo se congeló en el acto. Recordó. Él mismo había regañado a su hija incontables veces en medio de sus llantos. La acción subconsciente de Nuo fue el juicio más terrible para Linmo. Mostró despiadadamente los antiguos pecados de Linmo delante de sus propios ojos, y también le recordó a Linmo cómo había luchado con remordimientos, dolor y desesperación en los 10 años aproximadamente después del fallecimiento de su hija. En ese momento, Nuo apretó los dientes ferozmente, y parecía haber tomado una decisión. Suavemente y con cuidado se acercó a la cara de Linmo, abrazó el muslo de Linmo y gritó: «Papá, salva rápidamente a mamá. Hay gente mala acosando a mami. Son tan feroces a...». Linmo se estremeció ferozmente. Un relámpago cruzó su mente. Recordó, fue hace 19 años, en un verano de 1992, Nuo también había gritado por ayuda a sí mismo de esta manera. Pero en aquel momento, eligió permanecer indiferente ante el sufrimiento de su esposa y optó por divorciarse de ella cuando estaba profundamente devastada. Pero cuando ocurrió ese incidente, Linmo se arrepintió de nuevo de su propia elección todo el tiempo. Solo que en ese momento, nunca tendría la oportunidad de enmendarse. Y ahora, Linmo parecía tener un sueño irreal de que él fue capaz de cambiarlo. Todo desde el principio. Papá. La tímida voz de Nuo llegó a los oídos de Linmo, y Linmo despertó ferozmente de sus recuerdos. Abrazó a Nuo y dio 3 pasos hacia la puerta. Van. La respiración de Linmo se detuvo. Vio a una mujer que cayó y se sentó en el suelo, la habitación gris y lúgubre, pero no podía ocultar el brillo de la mujer, sus cejas estaban ligeramente arrugadas, lo que hacía que la gente sintiera lástima cuando la veían, la ropa y la falda lisas penetraban en la figura llena de baches de la mujer, igual que un hada que cayó en el mundo mortal. Pero su aspecto en este momento era muy miserable. La esquina de la falda se rasgó una sección grande, el pelo desordenado, obviamente, fue tirado,
más Lin-mo desgarradores que la cara blanca de la mujer. Hay una marca de bofetada verde-rojo. Esta mujer es Chen Shirien, es su ex esposa. Era el amor de su vida que había perdido y fracasado. Era lo que más lamentaba de su vida anterior. Chen Shirien oyó el sonido de la puerta abriéndose, no supo por qué levantó los ojos, sintió vagamente que su corazón estaba impregnado de una emoción llamada esperanza. Pero cuando Chen Shirien vio que era Lin-mo, ese rayo de esperanza se disipó. Y fue reemplazado por una fuerte desesperación. Cuando Lin-mo vio a semejante esposa, solo sintió un remordimiento y un dolor infinitos. Resultó que lo que se había perdido en su vida anterior era una escena así. Justo en ese momento, sonó una voz penetrante. Pequeña zorra nacida de madre pero no criada por madre. Lin-mo levantó la cabeza ferozmente, vio a una mujer gorda de mediana edad, apuntando a la nariz de Chen Shirien y maldiciendo. Mirando a la mujer de mediana edad arremangándose los brazos y las mangas, la mala de la que hablaba Nuo era obviamente ella. Esta mujer se llama Wang Lianhuan, es la hermana del antiguo prometido de Chen Shirien, Wang Lianfei, tiene un primo lejano llamado Sugan, es una de las personas más ricas y poderosas de su pequeña ciudad. Hace 4 años, Wang Lianfei enfermó repentinamente y se convirtió en un vegetal, y murió no hace mucho debido al deterioro de su estado. En los últimos años, Wang Lianhuan siempre ha estado utilizando la excusa de que Chen Shirien es la némesis de su marido, intimidando constantemente a Chen Shirien y obligándola a pagar las facturas médicas de Wang Lianfei. Hoy, había venido a causar problemas de nuevo. Su llegada, obviamente, proporcionó una buena diversión a los vecinos de Lin-mo, que la miraban con ojos fríos mientras se mofaban de Chen Shirien. La aparición de Lin-mo, a Wang Lianhuan tampoco le entraba para nada en los ojos, seguía señalando a Chen Shirien y no podía parar de maldecir. Demonio celestial, ¿qué más puedes hacer aparte de causar estragos en la gente? Eres una calamidad. Lin-mo ardía de rabia, se precipitó hacia adelante con paso de flecha. Chasquido. La escena se volvió extremadamente silenciosa durante un rato. La multitud miraba a Lin-mo con caras sorprendidas, Wang Lianhuan estaba incluso tan increíble que cubrió su cara que había sido abofeteada en rojo por Lin-mo. Justo ahora, Lin-mo realmente se atrevía a abofetear a Wang Lianhuan. Chen Shirien también estaba llena de sorpresa, no entendía que Lin-mo, que siempre había sido indiferente a su propio sufrimiento, hoy, estaba dando la cara por sí misma. Sí. Los vítores de Nuo despertaron a la multitud estancada, se puso en pie. De un salto emocionada mientras gritaba, «Papá ha luchado bien. Papi, golpea a este malo». Wang Lianhuan volvió en sí, apuntó a la nariz de Lin-mo y gritó, «Mi primo es». Snap. Lin-mo lanzó su mano y la abofeteó de nuevo, esta vez la fuerza fue sorprendentemente fuerte. Wang Lianhuan incluso sintió el sabor de la sangre brotando de su boca. «Es Sugan. Hoy es cuando viene el rey del cielo, aún así te azotaré». Lin-mo realmente ni siquiera puso a Sugan en sus ojos. Wang Lianhuan vio que no podría suprimir a Lin-mo aunque sacara a su propio primo, sus ojos se volvieron, y entonces tuvo un plan, y se tiró al suelo y puso una postura de llanto. «Todos dadme un juicio a mi hermano». Miraba mal a su padre consumido antes de aceptar casarse con Chen Shirien. «Pero esta zorrita, que es una asesina de maridos, en realidad mató a mi hermano. Todos ustedes me juzgan. ¿Cómo podemos vivir así?». Al oír a Wang Lianhuan mencionar este pasado, los ojos de Chen Shirien se oscurecieron aún más. No pudo evitar bajar la cabeza, y su cuerpo se encogió en una esquina, como una bestia herida. No. Era aún más lamentable que una pequeña bestia herida, porque desde hacía 3 años hasta ahora, un sinfín de personas la habían estado mordisqueando a sus
espaldas, e incluso ella misma creía de verdad que era una destino celestial, una asesina de maridos, y ante las acusaciones de las mujeres, ni siquiera tenía el valor de lamerse las heridas. Mi madre no es así. Desde lejos, Nuo gritó y se abalanzó sobre Chen Xian, usando su pequeño cuerpo para proteger a su madre. Mostró sus dientecillos de leche como una gatita lechera y gritó a la multitud: no estáis autorizados a hablar así de mi mamá. Nanou hizo todo lo posible por parecer feroz, como si eso fuera a ahuyentar a los malos. Sin embargo, su débil voz fue rápidamente ahogada por la gente que la rodeaba, señalándola con el dedo. ¿Quién ha dicho que mi mujer es una asesina de maridos? Una voz sonó como un trueno explosivo, ahogando todos los señalamientos. La multitud estaba tan conmocionada que miraron a la fuente de la voz, solo para ver que Lin Mo estaba agarrando el cuello de Wang Yanjuan y levantándola. Los ojos de Lin Mo parecían a punto de escupir fuego mientras miraba fijamente a los ojos de Wang Yanjuan y dijo: no tienes claro cómo murió tu hermano. Las manos de Lin Mo tiraron ferozmente de Wang Yanjuan frente a él y dijo: tu familia vende bien el algodón. El agujero del niño de Wang Yanjuan destelló un destello de pánico, pero fue rápidamente cubierto por ella, tartamudeando: eso. ¿Qué es mi familia Xiao? Wang y el director de la fábrica de algodón para hacer negocios en asociación con legal. Lin Mo miró a Wang Yanjuan con ojos fríos, condescendiente, como si estuviera mirando a un muerto. ¿Qué hay debajo del algodón? ¿De verdad crees que lo escondes bien? Capítulo 2, el castigo del mal. Hace 4 años, Wang Yanfei como empleados de una empresa estatal, y el director de la planta de algodón Colusión, bajo el pretexto de las exportaciones de algodón en el nombre de la venta de importantes materiales nacionales. Que sabe que la entrega de las manos y los pies de la persona no están limpias, se filtra el viento. Wang Yanfei directamente tener miedo de tomar veneno para suicidarse, gracias a ser encontrado a tiempo, solo para recoger una vida, como un vegetal. Una mentira es de 4 años, esto también está enterrado durante 4 años. Hasta el día de la revelación, Wang y sus 2 familias a no escapar, todos fueron a comer una comida de la prisión. De acuerdo con la razón, esto conseguir Lin Mo y Chen Xian divorcio un año más tarde, es decir, el próximo año será demolido. ¿Qué sabe que hoy Lin Mo en la fuerza del renacimiento, directamente señalar? Wang Yanjuan, corazón del último rastro de fantasía, también se rompió, el miedo como una marea para llenarla. Frente a esta persona todavía sabe que su cuerpo temblaba tanto como tamizar paja, en el momento en que Lin Mo la puso en el suelo. Sus huesos lentamente se pusieron flácidos como si hubieran sido drenados. Lin Mo no tenía ni media pizca de simpatía por esta mujer y se acercó a Wang Yanjuan: tu familia piensa que hacer autostop con un Wang Yanfei no es suficiente. Deberías saber que si sigues molestando, el próximo cuchillo caerá sobre tu cabeza y la de tu hijo. Escuchando las palabras de Lin Mo, Wang Yanjuan fue como un camello aplastado por la última gota. Se abrazó ferozmente al muslo de Lin Mo y gritó: Maestro Lin. Mi propio abuelo. Estoy realmente equivocado. Déjame en paz. Wang Yanjuan levantó la vista y vio los fríos ojos de Lin Mo, pensando en lo miserable que sería el destino de su familia después de que se revelara la verdad. Enseguida se asustó tanto que Wang Yanjuan se inclinó amenazadoramente ante Lin Mo. Lin Mo rió fríamente: ¿quién acaba de decir que mi mujer es una asesina de maridos? Snap. Wang Yanjuan no necesitó las manos de Lin Mo esta vez, directamente le abofeteó la cara y gritó: estaba equivocada. Merezco morir. No puedo escupir marfil de la boca de un perro. Maestro Lin,
es usted generoso, perdóneme. Lin Mo dijo, se acabó el pedirme perdón. Wang Yanhuan comprendió, rodó y se arrastró hasta la cara de Chen Xilien, doblegándose ante ella por un lado, disculpándose y pidiendo clemencia por el otro. Chen. Cuñada de la familia Lin, mi hermano es puramente su propia muerte, y tú no tienes nada que ver con ello. He venido aquí porque quiero pedirte algo de dinero. Realmente no pretendía ponerte las cosas difíciles, me he equivocado. Te ruego que seas misericordioso y dejes que el maestro Lin deje vivir a mi familia. Chen Xilien estaba conmocionada por esta batalla, estaba un poco abrumada y abrazó a Nuo Nuo, su cuerpo también se inclinó involuntariamente hacia atrás. Lin Mo vio captado el pánico bajo los ojos de Chen Xilien, así que se acercó y pateó a Wang Yanhuan contra el suelo. Esta vez acaba aquí, en el futuro si me haces saber que dices tonterías, ya sabes las consecuencias. Piérdete. A estas alturas, Wang Yanhuan ya se había doblegado hasta el punto de tener la cabeza cubierta de sangre y la cara magullada e hinchada, al escuchar las palabras de Lin Mo. No se atrevió a quedarse ni medio momento, mostrando dos sonrisas aduladoras, se dio la vuelta y salió corriendo. Después de que Wang Yanhuan se fuera, Lin Mo escrutó fríamente a los vecinos de alrededor. Los vecinos no pudieron evitar dar un paso atrás. Que acababan de ver no había venido Wang Yanhuan a vengarse. Como se asustó así por las 3 palabras de Lin Mo. Lin Mo dijo con voz fría, recuerda, Chen Xilien es mi mujer. Es un miembro de nuestra familia. En el futuro, si oigo que alguien la intimida y difunde rumores, Wang Yanhuan será el aviso. Chen Xilien miró a Lin Mo con un poco de sorpresa e incertidumbre, no podía entender qué demonios estaba pasando. Era esta persona delante de ella todavía el Lin Mo que ella conocía. Los vecinos también estaban asustados por la trágica situación de Wang Yanhuan, asintieron con la cabeza tímidamente y se fueron. Lin Mo se dio la vuelta e intentó ayudar a Chen Xilien a levantarse. Sin embargo, no quería hacerlo, pero cuando Chen Xilien vio que Lin Mo se acercaba, se levantó inmediatamente y abrazó a su hija con fuerza. Su cuerpo retrocedió inconscientemente. Quizá también se dio cuenta de que sus movimientos parecían un poco no muy buenos, y también parecía que las malas acciones de Lin Mo hacia ella a lo largo de los años la habían hecho sentirse un poco intimidada. Chen Xilien solo pudo trastabillar después de levantarse y solo pudo pronunciar una frase, gracias. Gracias. Nuo Nuo también, ya no solo la emoción, ella era un poco tímido para esconderse en los brazos de Chen Xilien. A Lin Mo le dolía el corazón, la actitud de su mujer y su hija le recordaban una vez más lo imbécil que era en el pasado. Lin Mo giró la cabeza para mirar la escena desordenada, luego dijo a Chen Xilien: lleva primero a Nuo Nuo de vuelta a casa. Yo limpiaré el lugar. Bien. Al escuchar las palabras de Lin Mo, Chen Xilien inmediatamente cogió a Nuo Nuo y abandonó el lugar como si estuviera intentando escapar de Lin Mo. Este comportamiento hizo suspirar al corazón de Lin Mo. En su vida anterior, los 3 prometidos de Chen Xilien tuvieron accidentes, y el día antes de casarse con Lin Mo, este también perdió su trabajo y se convirtió en un trabajador despedido. En aquel momento, no solo Chen Xilien, incluso Lin Mo creyó que Chen Xilien era realmente una asesina de maridos. Furioso, golpeó a Chen Xilien en su noche de bodas. No solo eso, Lin Mo también llevó a Chen Xilien a dormir en el suelo. Hasta ahora, los dos siguen siendo una pareja famosa pero no real. En cuanto a Nuo Nuo, Nuo Nuo es la hija de la hermana de Chen Xilien. La hermana de Chen Xilien contrajo una grave enfermedad cuando dio a luz a Nuo Nuo. Al ver que su mujer se convertía en un fantasma enfermo, el cuñado temió que le arrastrara, así que tiró a su madre y a su hija y huyó. Más tarde, para mantener a Nuo Nuo,
su hermana arrastró su cuerpo enfermo para realizar un trabajo excesivo. Pero pronto murió de una lesión laboral. Antes de morir, su hermana confió a Nanou a Chen Shirien, que la adoptó. Tras casarse con Lin Mo, Nuo se convirtió en la hija adoptiva de Lin Mo. Tras 3 accidentes de su prometido, la muerte de su hermana y el hecho de que su padre enviudara y estuviera gravemente enfermo, Nuo se ha convertido en la hija adoptiva de Lin Mo. La reputación de Chen Shirien como golpeador de maridos y estrella de la pérdida se extendió así. En aquella época, Lin Mo aún era vendedor en la estación de cereales, y durante un viaje a la antigua Rusia soviética para hacer negocios, Lin Mo se metió en serios problemas y casi no pudo volver. Después de mucho tiempo, el jefe de la estación quiso enviarle a la antigua Rusia soviética, por lo que Lin Mo no se atrevió a ir. Pero Lin Mo era el único en la estación que podía dirigir esta línea, así que era demasiado difícil para él no ir. Según las normas de la estación, los vendedores recién casados no podían ir a la larga cola. Lin Mo quiso entonces darse prisa para encontrar a alguien con quien casarse. Sin embargo, la familia de Lin Mo es muy pobre y no puede permitirse casar a una nuera, además Chen Shirien es demasiado guapa. Así que Lin Mo se atrevió a casarse con él. Como resultado, no esperaba que perdería su trabajo incluso antes de que su nuera entrara en casa. Desde entonces, la fría violencia de Lin Mo e incluso la violencia doméstica contra Chen Shirien se convirtieron en la norma. Después del incidente de la puerta de Wang Lianhuan, Lin Mo en su vida anterior estaba aún más convencido de los rumores, y poco después, optó decididamente por divorciarse de Chen Shirien, y empujó a esta solitaria mujer fuera de la casa. Pensando en todo esto, el corazón de Lin Mo se llenó de infinitos remordimientos y culpa. Estaba decidido a cambiar el destino de su mujer y su hija, mientras intentaba limpiar el desastre, queriendo olvidar temporalmente los trágicos recuerdos del pasado. Capítulo 3. Las 4 paredes de la familia. Cuando Lin Mo terminó de limpiarse, volvió a casa. Tan pronto como entró, Lin Mo vio que Nuo estaba excitada en los brazos de Chen Shirien, modelando las acciones que Lin Mo acababa de realizar para golpear a los malos. Cuando vio volver a Lin Mo, Nuo se encogió de miedo en los brazos de su madre. Chen Shirien se levantó y dijo: «Todavía no has comido, ¿verdad? Iré a cocinar». Lin Mo detuvo rápidamente a Chen Shirien: «No lo hagas, hoy estás agotado. Iré a cocinar para ti». Chen Shirien estaba asombrada, no entendía por qué el Lin Mo de hoy era diferente al de siempre. Al mismo tiempo, había alguna premonición ominosa en su corazón, siempre sintió que Lin Mo se había vuelto tan amable de repente, temía que no fuera a abandonarlas, madre e hija Lin Mo. Sin embargo, no pensó que Chen Shirien realmente tendría tales pensamientos en su mente. Rápidamente entró en la cocina. Como resultado, patatas, coles y verduras silvestres de montaña, esto era lo único que le quedaba de ingredientes en su casa, y solo quedaba un poco de arroz de sorgo en grano. Lin Mo recordó entonces que las gachas de arroz de sorgo y col silvestre sobre estofado de patata y col era la ración principal en su casa durante este periodo. El corazón de Lin Mo fue de nuevo un dolor. Chen Shirien siguió a sí mismo durante más de 3 años. Realmente es un día de buena vida no han vivido. Lin Mo pensó que no puede cambiar una práctica, por lo menos freír 2 platos a su esposa e hija a comer, que se reúnan. La estrella de aceite también es bueno pero ni siquiera tenían aceite en casa. Lin Mo se quedó helado durante 2 o 3 minutos. En su última vida, les debía demasiado a la madre y a la hija de Chen Shirien. Aunque más tarde Lin Mo se hizo extremadamente rico, en ese momento, la madre y la hija de Chen Shirien ya habían fallecido, y él ni siquiera tuvo la oportunidad de remediar la situación.
Linmo juró. En esta vida, debía dejar que la madre y la hija de Chen Xian vivieran una buena vida. En su última vida, la madre y la hija de Chen Xian apenas habían comido nada de la cocina de Linmo. Sin embargo, Linmo siempre recordaba los gustos de madre e hija Chen Xian. Solo después de que su madre y su hija fallecieran, Linmo empezó a aprender a cocinar según los sabores que recordaba. Desde que se fueron, todos los días Linmo tenía que recordar a su madre y a su hija de esta manera, y bajo la acumulación de tiempo, su trabajo manual se hizo naturalmente muy bueno. Pero para entonces, todo era ya demasiado tarde. Ahora, la artesanía que había sido perfeccionada por miles de personas en su última vida, finalmente tenía un uso. Linmo hizo todo lo posible para que la humilde comida fuera apetecible. Cuando Linmo sirvió la comida en la mesa, Nuo no pudo evitar resoplar. Sin embargo, aparentemente temeroso de que Linmo lo viera, Nuo se escondió de nuevo en el abrazo de su madre. Linmo asignó algunas verduras a los cuencos de arroz de la madre y la hija de Chen Xian, y luego añadió: comed rápido, de lo contrario no sabrá bien si se enfría más tarde, primero iré a limpiar la cocina. Después de que Linmo se fuera, Chen Xian saltó del abrazo de su madre y cuidadosamente tuvo que cortar un bocado de comida para comer. La mente de Chen Xian estaba llena de la normalidad de Linmo hoy en este momento, donde tenía todavía el corazón para comer, pero justo en este momento, de repente oyó a Nuo decir: mamá, la comida de papá es tan deliciosa. Chen Xian sonrió y tocó la cabeza de Nuo: si está delicioso, come más. Pero Chen Xian no creyó en absoluto las palabras de Nuo. La artesanía de Linmo Chen Xian todavía la conocía. Cuando Chen Xian estaba ocupado en el trabajo, Linmo ocasionalmente intentaba cocinar una o dos veces. Pero la habilidad de Linmo solo podía decirse que era apenas comestible. Pronto, Linmo terminó de limpiar la cocina. Después de salir de la cocina, Linmo vio que Nuo estaba comiendo felizmente, pero Chen Xian parecía preocupado. Linmo también dijo algo extrañado: ¿por qué no comes no para probar? Chen Xian sacudió la cabeza. Dejó de lado temporalmente ese poco de duda en su corazón e intentó dar 2 mordiscos al arroz que Linmo había hecho. Justo cuando el plato entró en su boca, Chen Xian se congeló. Nuo tenía razón, la cocina de Linmo era realmente deliciosa. Una comida tan simple, Linmo realmente se las arreglaba para hacerla tan deliciosa. Chen Xian estaba sorprendida. Realmente no lo sabía, desde cuando Linmo tenía tan buenas habilidades durante esta comida. Chen Xian obviamente comió más de lo habitual. Viendo que a Chen Xian, madre e hija, le gustaba tanto su artesanía, Linmo también se sintió feliz desde el fondo de su corazón. Por la noche, Linmo durmió solo en el sofá del salón, dejando la cama del dormitorio para la madre y la hija de Chen Xian. Desde que había pasado la noche de bodas, la familia siempre había dormido así. Esto era probablemente lo único bueno que Linmo había hecho por la madre y la hija de Chen Xian, ¿verdad? En el dormitorio, Nuo parpadeaba con sus grandes ojos llenos de dudas. Mientras miraba a Chen Xian. Chen Xian preguntó algo extrañado: ¿qué le pasa a Nuo? No puede dormir. Nuo dijo: mamá, ¿no está papá un poco diferente? Chen Xian también estaba desconcertada en su corazón, no sabía cómo responder a la pregunta de su hija, así que solo pudo preguntar a su vez: ¿es así en qué es diferente? Nuo se mordió el dedo y dijo: papá sabe cocinar, y Nuo frunció sus pequeñas cejas y pensó un rato antes de decir: papá parece haber cambiado a mejor. Hablando de esto, Nuo pareció emocionarse un poco de repente. Le preguntó alegremente a Chen Xian: mamá, papá ha mejorado.
Chen Xian estaba ligeramente amargado en su corazón. El Linmo de hoy era realmente un poco diferente de lo habitual. Justo como dijo Nuo, Linmo parecía haber cambiado repentinamente para mejor hoy. Pero Chen Xian no creía que la gente pudiera mejorar de la noche a la mañana, siempre sintió que había alguna razón que desconocía en el cambio de Linmo. No se atrevía a dar esperanzas a su hija, a mayor esperanza, mayor decepción. Esta es su vida, le dio la lección más sangrienta. Chen Xian solo pudo cambiar de tema y acostar a Nuo. En medio del salón, Linmo tampoco podía dormir. Linmo estaba tumbado en el sofá reflexionando sobre cómo ganar dinero. Decir que hacer dinero, para Linmo, era probablemente lo más fácil de hacer. En su vida anterior, después de que su mujer y su hija fallecieran, Linmo estaba embriagado con su carrera. Trabajaba como un loco todos los días, y cuando Linmo cruzó al otro lado, había ahorrado más de $1.000 millones. Sin embargo, una mujer inteligente no puede cocinar sin arroz. Su pequeña familia era ahora tan pobre que ni siquiera podían cocinar. En su vida anterior, después de ser despedido, se ganaba la vida cargando grandes bolsas en la estación de tren. Al principio estaba bien, los ingresos de Linmo y Chen Xian apenas alcanzaban para mantener a la familia. Pero desde hacía un año, la eficacia de la fábrica de Chen Xian era cada vez peor, y el sueldo de Chen Xian no se pagaba íntegro desde hacía mucho tiempo. Su pequeña familia no tenía ahorros, y ahora estaban de brazos cruzados. Linmo tiene una gran habilidad, en el caso de no poder conseguir el capital, ¿cómo puede ganar dinero? A esto no es lo más difícil, lo más difícil es que ahora Linmo debe ganar dinero. Cuanto antes, y cuanto más mejor. Porque Linmo aún recordaba que no pasaría mucho tiempo antes de que otra oleada de desastres cayera sobre la cabeza de Chen Xian. Para entonces, si Linmo no tenía suficientes ahorros en sus manos, la madre y la hija de Chen Xian aún tendrían que vivir una vida miserable con él. La realidad del sufrimiento y la crisis que se avecinaba hicieron que el corazón de Linmo se irritara un poco, inconscientemente torció su cabeza, inadvertidamente pasó por encima del calendario de pared. Justo en ese momento, un rayo cruzó la mente de Linmo. Pensó en una manera. Capítulo 4, Oportunidades de negocio. Mayo de 1992. Linmo se llamó a sí mismo en secreto un verdadero idiota. ¿Cómo podía olvidar un asunto tan importante en su vida anterior? Linmo confió en el comercio fronterizo para empezar su negocio, pero como ya llegaba muy tarde a la fiesta, así que tuvo que trabajar mucho más duro que los demás para alcanzar el éxito al final. Ahora, Linmo había alcanzado el mejor momento para entrar en el mercado. Este periodo del umbral de entrada al comercio fronterizo es extremadamente bajo, básicamente mientras te atrevas a entrar, puedes ganar dinero. Además, Linmo no tenía mucho dinero en sus manos ahora mismo, así que podía usar el enfoque del guante vacío para hacer una fortuna con los rusos. En cuanto al hecho de que Linmo había causado problemas con otros antes. Todo eso fue antes de ese cambio drástico. Con ese cambio drástico, me temo que la familia a la que Linmo guardaba rencor hace tiempo que desapareció, así que naturalmente Linmo no tiene que temer nada. Como ya había encontrado una buena dirección, Linmo decidió encontrar la manera de ganar su primer cubo de oro mañana. A la mañana siguiente, Linmo sorprendió una vez más a Chen Xian. ¿Por qué Linmo realmente se levantó antes que ella esta vez? Viendo a su mujer y a su hija levantarse, Linmo entonces sonrió y dijo a ambas, madre e hija, os he preparado el desayuno, todavía tengo algo que hacer, me iré primero a... Después de decir eso, Linmo también acarició la cabeza de Nuo de pasada. Al principio, cuando vio a Linmo extender su mano hacia ella, Nuo inconscientemente quiso esconderse.
Sin embargo, cuando la mano de Lin Mo cayó, Nuo Nuo se dio cuenta de que la mano de Lin Mo hoy era excepcionalmente suave y cálida. Los grandes ojos de Nuo Nuo se llenaron de duda. En su memoria, Lin Mo nunca la había tratado así. Después de que Lin Mo se fuera, Nuo Nuo estaba tan desconcertada que miró a Chen Shirien y le preguntó: «Mamá, papá parece estar realmente un poco diferente». Chen Shirien se puso en cuclillas y le dijo a Nuo Nuo con una sonrisa: «Vamos a comer, ¿no te gusta mucho el trabajo manual de papá?». Nuo Nuo saltó inmediatamente de alegría, se olvidó al instante de las dudas que acababa de tener. Viendo a su hija tan feliz, la mirada de Chen Shirien estaba un poco triste. Cuanto mejor se volvía Lin Mo, más preocupaciones tenía en su corazón. Porque cuanto mayor era la transformación de Lin Mo, eso significaba que la razón que causaba la transformación de Lin Mo era más inaceptable. Chen Shirien siempre estaba preocupado de que algo malo les ocurriera. ¿Y qué hay de Lin Mo en este momento? Seguía pensando en Nuo Nuo, la razón por la que tocó la cabeza de Nuo Nuo justo ahora fue porque notó que el color del pelo de Nuo Nuo era un poco insalubre. Bajo este molde, Lin Mo determinó que el pelo de Nuo Nuo estaba realmente mal. Esto debía ser el resultado de la larga malnutrición de Nuo Nuo. Lin Mo juró en su corazón que tendría que cambiar la vida de la madre e hija de Chen Shirien lo antes posible. Mientras pensaba, Lin Mo corrió hacia la estación de tren con la cabeza aburrida. Cuando Lin Mo pudo casarse con Chen Shirien, otra razón muy importante fue que, aunque su familia era pobre, su trabajo era realmente bueno. Antes de conocer a Chen Shirien, Lin Mo era empleado de una gran fábrica estatal. En la oleada de reforma y apertura, la fábrica de Lin Mo respondió activamente a la llamada del Estado para realizar reformas orientadas al mercado. Lin Mo era en ese momento cuando el vendedor de la fábrica. En aquella época, Lin Mo también tenía visión de futuro, y fue el único que se atrevió a hacer negocios al otro lado de la frontera entre todos los vendedores de la fábrica. En otros tiempos, Lin Mo también era considerado una pequeña figura en su fábrica. Desgraciadamente, tal vez debería decirse así, no tener envidia de la gente es mediocre. Lin Mo acabó convirtiéndose en un trabajador despedido por un momento de descuido. Sin embargo, Lin Mo, después de todo, es de la última parte del mundo, sabe dónde buscar oportunidades de negocio. En su vida anterior, hubo una vez un empresario ruso que vino a Binjiang a vender ropa. Incluso hubo un empresario chino que hizo una fortuna con ese lote de ropa. Pero entonces me enteré, parece que el empresario chino ese momento la presión de los precios es demasiado duro, directamente a la fábrica de ropa de otras personas cerró. Ese negocio se convirtió en un negocio de una sola vez, y nadie fue capaz de replicar su modelo de éxito. En su vida anterior, Lin Mo no tenía dinero en la mano, y él mismo no estaba interesado en el comercio fronterizo, por lo que perdió la oportunidad de hacer una fortuna. Además, Lin Mo también sabía que el empresario ruso llegó a Binjiang durante este periodo. Por lo tanto, estaba dispuesto a cortar ese comercio. Pronto, Lin Mo llegó a la estación de tren. Allí era donde se reunían los comerciantes rusos, y si quería encontrar a ese comerciante de la fábrica de ropa, este era el lugar con mayor índice de éxito. Sin embargo, Lin Mo buscó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar a la persona que quería encontrar. No pudo evitar tener algunas dudas, estaba buscando en el lugar equivocado. Justo entonces, Lin Mo oyó de repente un sonido extraño. Lin Mo miró el sonido, solo para ver a un ruso barbudo, que estaba diciendo algo a varios chinos con cara emocionada. El Binjiang donde vivía Lin Mo era una ciudad portuaria fronteriza, no era extraño ver rusos aquí, pero lo que Lin Mo encontraba extraño era la mirada de los hombres de negocios chinos. Los rostros de esos hombres de negocios chinos estaban llenos de impaciencia,
pero Lin-mo, que tenía un agudo sentido de los negocios, pudo darse cuenta de un vistazo que detrás de esos rostros aparentemente impacientes, había un par de ojos que no podían ocultar su codicia. Cuánta experiencia tenía Lin-mo pudo darse cuenta a simple vista de que esos hombres de negocios chinos tenían miedo de querer estafar a ese hombre de negocios ruso. Más importante aún, Lin-mo sentía que este ruso era muy probablemente el que él estaba buscando. Lin-mo reprimió la excitación de su corazón y fingió estar inmóvil mientras se ponía delante de aquellos pocos comerciantes chinos. Abrió la boca y preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué le ha pasado a este viejo maoísta? Uno de los comerciantes chinos que vestía de manera sórdida vio acercarse a Lin-mo, abrió la boca sin miramientos y maldijo, ¿de dónde ha salido, pequeño? Yakuza, lárgate de aquí. Lin-mo resopló fríamente mientras giraba la cabeza y le decía al ruso en un ruso fluido, oye amigo, necesitas ayuda. Alyosha nunca se había sentido tan impotente. Como vendedor, se le consideraba capaz de hablar bien, pero pedirle que vendiera los productos de su fábrica a un empresario chino era realmente un poco difícil para él. Por no hablar de que él solo no podía superar la barrera del idioma. Lo que trajo esta vez son los mejores productos. Él y sus compañeros pensaban que Alyosha podría traer suficiente comida a través del comercio, y tal vez incluso un poco de dinero por el trabajo. Pero no esperaba, estos comerciantes chinos en realidad con el pretexto de que los productos de Alyosha no son los estilos populares de China, y se congeló para comprar los bienes de Alyosha a un precio reducido. Los labios de Alyosha estaban agotados, lo intentó todo para discutir con los comerciantes chinos, pero todo fracasó. Los mercaderes chinos insistieron tanto que querían rebajar el precio en un 70%. ¿Cómo iba a aceptarlo Alyosha? No sería mejor para él ver morir de hambre a sus colegas, pero, ¿qué podía hacer si no lo aceptaba en los últimos días? Ha preguntado a todos los empresarios chinos que hacen comercio fronterizo. Ninguno de ellos quería comprar su mercancía. Estas personas, frente a él, habían sido su última esperanza. Podría ser que realmente quieren aceptar esta cruel realidad. Justo cuando Alyosha estaba desesperado, de repente oyó una voz amable. Amigo mío, necesitas ayuda. Capítulo 5, la mandona Suhaizou. Alyosha estaba a punto de echarse a llorar. ¿Cómo no iba a emocionarse al oír su propia lengua materna en un momento de desesperación, y además en su propia lengua materna? Alyosha volvió la cabeza, pero no vio al pueblerino ruso que esperaba, sino solo a un apuesto muchacho chino. La estatura del hombre es alto, la cara es aún más guapo, si desea utilizar dos modismos chinos para describir, que es la cara como una corona de jade, los ojos como una estrella. Tal vez también es necesario añadir una ceja espada, ojos de estrella. La persona es, naturalmente, Lin-mo. Ver a Alyosha un poco congelado, Lin-mo golpeó el pecho de Alyosha y dijo, ¿qué estás esperando? Te estoy preguntando, ¿necesitas ayuda? El entusiasmo de Lin-mo hizo que Alyosha volviera en sí, estaba un poco confuso, como si estuviera delante de un ruso en general. Alyosha preguntó con cierta incertidumbre, ¿eres ruso? Lin-mo se rió, por supuesto que no, pero he estado en Kazán, es realmente un lugar hermoso, tú debes ser de Kazán, ¿verdad? Me sentí muy amable escuchando tu acento. Alyosha se emocionó mucho, sí, soy de Kazán. Dios mío, tu ruso es simplemente fantástico. No he oído mi lengua materna en más de 10 años. La cara de Lin-mo tenía una sonrisa en ella, él lo había oído hace mucho tiempo, aunque el acento de este Alyosha era muy similar al de una persona de Vladivostok, el sabor de Kazán en él no se podía ocultar de ninguna manera. En ese momento, Alyosha se acercó de repente a Lin-mo y le preguntó, amigo mío, estoy en apuros,
¿puedes ayudarme como intérprete? Linmo preguntó. Por supuesto, no hay problema. Sin embargo, ¿para qué has venido exactamente esta vez? Alyosha se apresuró a explicar el motivo de su visita, mientras Linmo aprovechaba para echar un vistazo a los hombres de negocios chinos que estaban a su lado. Linmo se fijó en un joven con gafas de montura negra, y aunque ese joven tenía una sonrisa en la cara, había un toque de melancolía en sus ojos que no podía ocultar. Fue este tono de gris lo que hizo que Linmo se fijara en él. Después de la narración de Alyosha, Linmo dedujo a grandes rasgos toda la historia. Resultó que Alyosha era realmente la persona que Linmo quería encontrar. Pero no es un hombre de negocios ruso, es un vendedor de una fábrica de ropa. Su fábrica hace tiempo que no puede pagar el sueldo, toda la fábrica cuenta con él para que utilice los productos de la fábrica a cambio de algo de comida a cambio para salvar sus vidas. Pero lo que no esperaba era que cuando consiguió cruzar la frontera, se encontró con que los comerciantes chinos no parecían estar interesados en sus productos, lo que le puso tan ansioso que estuvo a punto de gritar. Linmo estaba exultante. El esfuerzo no había sido suficiente. Realmente se permitió encontrarlo. Después de escuchar durante un rato más, Linmo se sorprendió de nuevo. Aunque en su vida anterior, él había oído que esta vez los empresarios chinos presionaron el precio muy duro, pero Linmo realmente no pensó que este grupo de personas podría ser tan duro hasta este punto. En este momento, Alyosha casi había terminado, se señaló a sí mismo y dijo, lo que quiero vender es este tipo de uniforme de trabajo sobre mí. El corazón de Linmo saltó ferozmente, reprimió su excitación interior y le preguntó a Alyosha, ¿tienes pantalones vaqueros traseros de mujer? Alyosha asintió y dijo, sí, esta vez he traído un total de 1000 pares de pantalones vaqueros normales, 1000 tops vaqueros y 1000 pares de pantalones vaqueros de tirantes. Linmo fingió ser muy tentador y preguntó, ¿a qué precio piensas vender esta ropa? Alyosha se sintió un poco avergonzado mientras decía cuidadosamente, ¿qué tal? Un peso igual de grano. La excitación de Linmo estaba a punto de volverse imparable, preguntó rápidamente y con conocimiento de causa, entonces, ¿a qué precio va a comprar esta gente tu ropa? Alyosha sonrió amargamente y dijo, están dispuestos a dejarme cambiar 3 veces mi peso en ropa por grano. Amigo mío, debes ayudarme, puedo prescindir de su dinero. Siempre que me den grano suficiente para que nuestra fábrica pueda seguir produciendo a duras penas y mis trabajadores puedan seguir viviendo. Si hago negocios a sus precios, entonces nuestra fábrica estará realmente acabada. Linmo reprimió su excitación mientras calculaba en su mente, sentía que el precio ofrecido por esos mercaderes chinos era un poco demasiado inusual. Linmo, ¿cómo mirar este precio? Parece ser a través del conseguir ser envalentonado. Linmo no pudo evitar mirar al joven sombrío, no sabía que estas personas envalentonadas de qué lugar Alyosha, sin embargo, malinterpretó el significado de Linmo, pensó que Linmo desconfiaba de estos comerciantes chinos o de sí mismo. En ese momento, el efusivo comerciante chino se arremangó los brazos y las mangas y caminó delante de Linmo. Detrás de él iban 3 compañeros. Mientras caminaba, también maldijo, bastardo. Te he dicho que te largues, no me has oído cómo te atreves a meterte en mis asuntos, estás cansado de vivir. Antes de que Linmo pudiera hacer un movimiento, Alyosha dio un paso delante de Linmo. Alyosha medía casi 1,9 metros y tenía un cuerpo extremadamente fuerte. Cruzó delante de Linmo, y los panguks fueron directamente bloqueados por él. Alyosha estaba un poco ansioso, Linmo y estos pequeños panguks delante de él eran
Todos hombres de negocios que podían salvarle la vida. Como podía ver a estos dos salvavidas enfrentarse delante de él, Alyosha sintió que tenía que pararse y detenerse. Justo cuando Alyosha estaba ansioso, Linmo habló de repente: Alyosha, la ropa que has producido esta vez, no ha sido diseñada por tu propia fábrica, ¿verdad? Alyosha hizo gestos con las manos para apaciguar a los gamberros mientras decía: tienes razón, amigo mío, esta ropa la hemos diseñado nosotros siguiendo el estilo americano. Antes habíamos oído que este estilo de ropa se vende mejor. Pero no esperaba que después de venir a China, me diera cuenta de que obviamente nos habían engañado. Linmo continuó en el idioma nativo de Alyosha: de hecho fuisteis engañados, pero no por la persona que os dio el mensaje, sino por... Antes de que Linmo terminara sus palabras, una voz bramó de repente: hermano, este asunto es de mi Suja Eizou, será mejor que no te metas. Linmo miró a la voz, solo para ver que aquel joven sombrío con gafas, se miraba a sí mismo con mala cara. Linmo dijo fríamente: así que puedes entender ruso. Suja Eizou tampoco contestó positivamente a Linmo, sino que dijo de forma sombría: hermanos, todos intentamos ganar dinero. Caminando en el mundo de los negocios, más amigos más caminos, más enemigos más montañas. Hay cosas ante las que es mejor hacer la vista gorda, no sea que ofendas a alguien que no debería ofenderse. Linmo se mofó y dijo: si nuestro alcalde de Binjiang o ciudad mitad su me dijeran esto, seguiría siendo apenas cierto. Diciendo esto, Linmo dirigió al hombre una mirada despectiva y dijo: todavía no tienes esta cualificación. La cara de Suja Eizou se volvió inmediatamente feroz, ya no tenía ese aspecto elegante de hace un momento. Cualquiera puede decir grandes palabras, darte cara y llamarte hermano. Sin darte la cara, ¿qué clase de cosa eres? Hoy pongo aquí mis palabras: sin mi asentimiento, no solo en Binjiang no podrás comprar un grano de comida. Es más, no podrás irte hoy aunque quieras. Capítulo 6. Acabar con un gran negocio. En ese momento, Alyosha también volvió en sí, aunque Linmo no había terminado sus palabras. Sin embargo, sabía mirando la situación en la escena, cuáles eran las palabras que Linmo no acababa de terminar. De repente, Alyosha soltó un fuerte grito mientras agarraba a un pandillero por el cuello y le preguntaba a Linmo: estos son los que me engañaron, ¿verdad? Esta es la banda que me engañó, ¿verdad? Suja Eizou se apresuró a abrir la boca y dijo en ruso: no dejes que te engañe. La cara de Alyosha se puso fea, en el momento en que Suja Eizou abrió la boca. Alyosha supo que Suja Eizou resultó saber ruso. Alyosha estaba tan furioso que soltó un grito violento, tiró a esos panguks al suelo como un oso gigante. Los panguks ven que la situación no es buena, quieren contraatacar, pero su fuerza de lucha obviamente no es la del oponente de Alyosha. Los ojos se le cayeron al viento. Mientras este bando era golpeado, Suja Eizou seguía sin entender lo que Linmo y Alyosha acababan de decir. ¿Por qué no podía entenderlo? De hecho, ahora mismo Linmo y Alyosha estaban conversando en coloquialismos rusos. La gente sin fuertes conocimientos del idioma ruso y experiencia viviendo en Rusia no sería capaz de entender. En este punto, Linmo había entendido completamente a qué estaba jugando Suja Eizou. Resultaba que querían usar el vacío de información y el monopolio para robar a Alyosha. Lo que Alyosha llevaba puesto no era un uniforme de trabajo ordinario, era un uniforme de trabajo de vaquero. Riverside City era solo una pequeña ciudad fronteriza con una población de unas pocas decenas de miles de habitantes. La moda de esta ciudad se retrasó en comparación con el mundo exterior. La moda de esta ciudad se retrasa en comparación con el mundo exterior. La moda
actual en Binjiang sigue siendo el tipo de chaqueta vaquera de los años 80. Después de Aliosa llegó a Binjiang, vio la calle con sus bienes completamente diferente estilo de ropa vaquera, que, naturalmente, subconscientemente, pensar que el pueblo chino no les gusta su producción de la fábrica de la ropa de trabajo. Que sabía Aliosa en Beijing, Tianjin y las zonas costeras, ropa de trabajo de mezclilla eran la tendencia de la moda a principios de los 90, uno de los bienes más buscados de esta época. Muchos jóvenes de aquella época se gastaban incluso el sueldo de medio mes para conseguir un par de estas prendas. Esto era simplemente inimaginable en una época de bienes relativamente escasos. Cuando Lin Mo se enteró de que lo que Aliosa quería vender era ropa vaquera de trabajo, por fin comprendió cómo esa persona había hecho una fortuna en su vida anterior. Mientras pueda conseguir este lote de mercancías y venderlas sin problemas, es algo seguro, o incluso un negocio rentable. Lin Mo sintió que hoy era definitivamente afortunado. Estaba preocupado por el dinero, pero una oportunidad tan buena acababa de caer sobre su cabeza. ¿Qué razón tenía para no hacerse rico? Pero en ese momento, Lin Mo tenía algunas dudas. En esta época saber hacer comercio fronterizo para ganar dinero, eso puede ser la esencia del pueblo en la esencia del pueblo. Una oportunidad de negocio tan bueno, es imposible que todos los comerciantes de comercio fronterizo no puede ver. Entonces, ¿por qué dejar ir a un cliente tan bueno como Aliosa? El Aliosa en el tiempo y el espacio original, aunque no importa que, él es después de todo un hombre de negocios que sabe un poco de chino. Mientras estuviera dispuesto a indagar, tenía una alta probabilidad de averiguar los trucos de esta gente. En su vida anterior, porque vendía los productos de la fábrica a un precio tan bajo ahora mismo, Lin Mo había ordenado a grandes rasgos algunos pensamientos a través de su diálogo con Su Haizhou. Escuchando a Su Haizhou presentarse, Lin Mo también recordó que la persona que había jodido a la familia de Sofario en su vida anterior parecía llamarse por este nombre. Y Su Haizhou solo habló por hablar, diciendo que Lin Mo no puede comprar comida en Binjiang, entonces me temo que detrás de él hay gente más poderosa respaldándole. Lin Mo seguía pensando en Su Haizhou, pero Aliosa ya había vuelto y le había dado una palmadita a Lin Mo. El diálogo entre Lin Mo y Su Haizhou justo ahora, Aliosa no entendía mucho, pero, mirando la atmósfera entre esas dos personas, Aliosa adivinó que probablemente le estaban tomando el pelo estos días. Al principio, el corazón de Aliosa se llenó de rabia. ¿Cómo podía haberlo pensando? El corazón de esta gente puede ser tan negro. Este es un trato que va a utilizar para salvar la vida de los trabajadores de toda la fábrica. Esos tipos lo saben, en realidad todavía tienen el corazón para engañarse a sí mismos. Esto no es claramente quieren dejar que sus propios trabajadores mueran de hambre. ¿Cómo no iba a enfadarse Aliosa? Así que ahora Aliosa golpeó a Su Haizhou en un ataque de ira. Pero no fue por mucho tiempo. Aliosa es un poco preocupado. Ese grupo de personas es, obviamente, la cabeza de la serpiente, ofendido por la cabeza de la serpiente. Su ropa todavía se puede vender. Aliosa despertó a Lin Mo, y no dijo nada, todavía está deliberando cómo discutir este asunto con Lin Mo. Justo cuando estaba aprensivo, llegó la voz de Lin Mo: Aliosa, serás el héroe de tu fábrica. Aliosa estaba un poco desconcertado. Lin Mo dijo con confianza: esta vez, podrás recuperar varias veces más comida de la que esperabas, y salvarás a tus trabajadores del incendio. Aliosa se quedó un poco atónito, mirando el atuendo de Lin Mo. No parecía que fuera un gran jefe. ¿Podría realmente conseguir tanto grano? Lin Mo continuó sonriendo: has olvidado mi acento, tú mismo eres un kazanita, deberías saberlo mejor que yo, si no he vivido en Kazán durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo,
es imposible que tenga tal acento. También deberías ver que soy un comerciante. Un comerciante que no cumple su palabra no será reconocido por sus hermanos en Kazán, y si yo fuera realmente un hombre que no cumple su palabra, ¿cómo podría haberme quedado tanto tiempo en Kazán? Alyosha se alegró mucho. Sí. Como se había olvidado de esto, Alyosha se apresuró a darle a Chenkimin un abrazo de oso, demasiado bueno. Amigo mío. Eres simplemente un salvador enviado a mí por Dios, debes ayudarme y salvar a mis pobres trabajadores. No te preocupes, los rusos no tratamos mal a nuestros amigos. Mientras puedas ayudarme en estos tiempos difíciles, definitivamente te daré una recompensa satisfactoria. Linmo pensó para sí, estaba esperando estas palabras tuyas. Linmo dijo, ya que hemos llegado a este punto. Hablemos de negocios entonces, acabas de decir que quieres intercambiar tu lote de ropa por un peso igual de grano. Alyosha asintió afanosamente, y Linmo dijo, en ese caso, ¿qué te parece esto si puedo usar una proporción de peso de más de 1,2, 1 para intercambiar grano contigo? Tendrás que darme el 10% de tus bienes. Alyosha aceptó naturalmente con la boca llena. El precio que pedía Linmo no era bajo, pero si Linmo podía cumplir su promesa, entonces las ganancias de Alyosha serían definitivamente capaces de exceder sus expectativas, así que ¿qué había para que dudara después de que ambas partes negociaran el precio? Linmo siguió a Alyosha al almacén que había alquilado para inspeccionar la mercancía. Después de la inspección, Alyosha no mintió sobre la cantidad de mercancías, y Linmo había visto que las mercancías que Alyosha sacó eran todas de primera calidad. Por lo tanto, Linmo se apresuró a firmar un contrato de agencia exclusiva con Alyosha y se llevó algunos documentos, certificados y algunas muestras. Después de hacer todo esto, Linmo se despidió apresuradamente de Alyosha e inmediatamente fue directo a la estación de grano. Capítulo 7. La artimaña. Todo es un montaje. En esta época en Binjiang, el sistema de estaciones de grano había empezado a no adaptarse gradualmente al desarrollo de los tiempos. Sin embargo, en aquel momento no existía una política de ilegalización de las estaciones de grano, sino que se les permitía cambiar su ámbito de negocio y buscar una generación de ingresos independiente para reducir la carga del gobierno. Linmo también recuerda que a la antigua estación de cereales de Binjiang solo se le permitía operar con cereales, aceite y productos alimenticios, pero tras la liberalización del derecho a operar, la estación de cereales de Binjiang, bajo la dirección de Wu Yanji, el director de la estación, aprovechó al máximo sus ventajas para generar ingresos. Binjiang es ahora uno de los principales puertos de comercio con Rusia, de los cuales el comercio de grano es el más importante, para que la estación de grano de Binjiang pueda desempeñar el papel que le corresponde. El gobierno provincial y el Departamento de Gestión Ferroviaria han asignado muchos vehículos de transporte adicionales a la estación de cereales de Binjiang para que puedan participar en el transporte de cereales. Pero estos camiones llegaban totalmente cargados y volvían vacíos cada vez que transportaban grano. Wu Yanji descubrió la oportunidad de negocio, en lugar de dejar que esos trenes volvieran vacíos, sería mejor utilizarlos para emprender algún negocio de transporte comercial que generara ingresos para la estación de grano. Esta vez el objetivo de Linmo es arrancar una suma de dinero de las manos de Wu Yanji. Cogiendo los documentos dados por Alyosha, Linmo entró fácilmente en la oficina del director de la estación de grano. El empleado que hizo entrar a Linmo le pidió que esperara un rato en la oficina, y luego fue a buscar a Wu Yanji. Linmo no esperó mucho, el empleado entró corriendo con un hombre bajo y gordo, de mediana edad. Ese hombre de mediana edad tenía cara de zorro,
Su cara siempre parecía tener una sonrisa, solo que esa sonrisa era siempre una sonrisa de cuero, haciendo que la gente se sintiera muy incómoda. La persona que vino era naturalmente Wu Yanji. Después de que los dos intercambiaran unas cuantas cortesías, Wu Yanji fue inmediatamente al grano: no lo sé, ¿qué es lo que el jefe Lin ha venido a buscar? Esta vez. Lin Mo sacó la muestra de Aliosa. Jefe de estación Wu, por favor, eche un vistazo a esto primero. Wu Yanji dio la vuelta a la muestra que Lin Mo le entregó y la tocó. No pudo evitar suspirar en su corazón: es realmente un buen material para poder conseguir ropa tan buena. Parece que este jefe Lin no es una persona ordinaria. Wu Yanji vio en la ciudad de provincias un estilo similar de vaqueros nacionales. Wu Yanji también recordó que el precio de esa prenda era de 80 yuans. En ese momento, Wu Yanji sintió que la persona que compró la ropa está absolutamente loca, porque en este momento el salario mensual de todo el mundo puede llegar a 300 yuans, incluso si se trata de un ingreso alto. Realmente tiene sentido gastarse 80 yuans en un vestido. No esperaba que en la capital de provincia hubiera ropa tan cara. Pensando en ello, Wu Yanji no pudo evitar sentir un poco de envidia de Lin Mo por llevar un negocio tan rentable. Cómo de bueno sería este negocio si fuera suyo. Sacudiendo la cabeza para disipar las fantasías irreales de su mente, Wu Yanji preguntó con una sonrisa: ¿quiere el jefe Lin transportar mercancías a través de nuestro camión? Me pregunto cuántas mercancías ha traído esta vez el jefe Lin. Lin Mo sonrió y dijo: 1000 pares de vaqueros normales, 1000 taps vaqueros y 1000 pares de mochilas vaqueras. El corazón de Wu Yanji saltó de nuevo. ¡Qué gran cosa! Wu Yanji acaba de estimar en su mente: el mismo tipo de pantalones vaqueros nacionales se pueden vender a 80, en las manos de Chen Qimin estos vendidos a 100 absolutamente ningún problema. Incluso si se trata de ir al por mayor, o tirar a la capital provincial para establecer puestos de procesamiento de liquidación, esta ropa es absolutamente se puede vender a más de 50. Calculado de esta manera, Lin Mo esta vez para llevar al menos más de 150.000. Compra y venta. Esta vez, Lin Mo ha traído al menos 150.000 yuans de comercio. Wu Yanji estaba realmente un poco celoso. Wu Yanji solo podía alabar en su corazón: el jefe Lin es realmente joven y prometedor, ha hecho un gran negocio a tan temprana edad. Puedo preguntar, ¿está planeando conseguir que consignemos este lote de mercancías? Lin Mo sacudió el dedo y dijo: no, quiero venderles esta ropa a ustedes. Wu Yanji se quedó helado y dijo con cierta confusión: pero no vendemos ropa en la estación de cereales. Ya lo sé. La sonrisa de Lin Mo se hizo aún más brillante, su voz se volvió cada vez más tranquilizadora y confiada. Pero si te digo que puedes cambiar 1,5 catis de grano por 1 catis de este tipo de ropa, las cambiarás. Cambio. Wu Yanji Dabd se levantó, casi había rugido y dijo: cambio. Nos cambiamos. Al ver la cara de excitación de Wu Yanji, Lin Mo se sintió feliz en su corazón, pero en la superficie todavía fingió estar tranquilo y dijo: ¿por qué estás tan excitado? Siéntate. Sí. Wu Yanji también pareció darse cuenta de que había sido grosero. Se apresuró a hacer bien su trabajo, y Lin Mo sacó unos documentos y se los entregó a Wu Yanji. Wu Yanji los abrió y resultaron ser documentos de apoyo emitidos por el Departamento de Comercio Exterior. El contenido de los documentos describía la situación de la fábrica de ropa de Aliosa. Después de leer el documento, la evaluación de Wu Yanji sobre Lin Mo no pudo evitar subir unos puntos. Solo había oído hablar de una fábrica tan poderosa en la ciudad provincial, pero no esperaba que este joven y apuesto chico hubiera construido realmente un negocio familiar a una edad tan temprana.
viendo que el comportamiento de Wu Yanji no podía evitar volverse más y más cauteloso y respetuoso, Linmo rió en su corazón, tuvo que abrir la boca en el momento adecuado y dijo: esta pequeña estación de grano tuya, puedes sacar dinero en efectivo además del grano. Wu Yanji se apresuró a decir: sí. Todo el grano de Binjiang es suministrado por esta pequeña estación mía. Y ahora que el comercio fronterizo va tan bien, todos los días tengo una gran cantidad de agua corriente aquí. Linmo alargó la mano para detener a Wu Yanji, parecía un poco impaciente y dijo: no me interesa saber nada de esto. Wu Yanji se quedó sin habla, había querido aprovechar la oportunidad para presumir de sí mismo y dejar que este gran jefe frente a él conociera sus habilidades. Quería esforzarse para ser un socio a largo plazo con Linmo. Pero no esperaba que Linmo no le diera esta oportunidad. Pero pensándolo bien, esta pizca de fuerza suya podría realmente no ser nada a los ojos de los demás. Linmo preguntó: solo quiero saber, si la próxima vez vengo con 10 veces más cantidad de bienes, ¿seguirá siendo capaz de comérselo esta pequeña estación de grano tuya? Wu Yanji estaba exultante. 10 veces. Eso es una ganancia 10 veces mayor. Wu Yanji dijo: puedo. Es solo 10 veces más grano, aún podemos conseguirlo. Linmo mostró desdén: 10 veces el grano en que estás pensando. Este primer lote de vaqueros es para desarrollar el mercado. La próxima vez no será a este precio. Wu Yanji se vio inmediatamente en un dilema, sabía que con la fuerza de su pequeño puesto de grano, no podría comer tanta ropa. En este momento, Linmo se levantó y dijo: parece que no tienes la fuerza para aceptar este trato. Después de decir eso, Linmo puso cara de irse. Wu Yanji estaba ansioso. Este era el dios de la riqueza. ¿Cómo iba a dejar marchar a Linmo así como así? Wu Yanji se apresuró a gritar: puedo conseguir un préstamo del banco, son 10 veces los bienes que puedo comerlos a precio de mercado. La comisura de la boca de Linmo reveló involuntariamente una sonrisa mientras se detenía en seco fingiendo estar ligeramente interesado. Viendo que las cosas habían dado un vuelco, Wu Yanji se apresuró a aumentar la apuesta. Capítulo 8. La gran paga. Wu Yanji dijo: además, aquí somos una estación de grano, y lo que más le falta a Rusia ahora mismo es grano. Si quieres comprarme grano, incluso puedo hacerte un descuento. Linmo giró la cabeza, palmeó el hombro de Wu Yanji y dijo: eso es bastante interesante. Después de eso, Linmo hizo un intento decente de hablar de negocios con Wu Yanji como acababa de decir. No había duda de que Wu Yanji había sido estafado por Linmo. Desde el principio, Wu Yanji había caído en la trampa de Linmo. Al principio del encuentro entre los dos, Linmo usó beneficios para llevar a Wu Yanji al borde de la trampa. Después, Linmo usó los documentos de apoyo traídos por Alyosha para hacer que Wu Yanji elevara su posición infinitamente, y le dio a Wu Yanji la impresión de que le esperaban beneficios aún mayores. Wu Yanji no se dio cuenta de que esta prueba que Linmo había sacado era en realidad problemática, porque la información de la prueba era en realidad información del apogeo de Alyosha y su fábrica. Pero Wu Yanji no sabía eso. Y Wu Yanji tampoco lo sabía. Linmo solo quería que Alyosha le diera los derechos de agente exclusivo. No era un gran jefe, era un comerciante de segunda mano. No importa que, Linmo finalmente lisiado Wu Yanji. Por cierto, Linmo también vendió esas 300 piezas de su ropa a Wu Yanji a 25 la pieza. Y aún se pagó en efectivo. Cuando abandonó la estación de grano, Linmo no solo se llevó el contrato que Wu Yanji ya había firmado, sino que incluso se llevó 7.500 yuans y varios camiones cargados de grano. A las 3 de la tarde,
Cuando Aliosa vio tanto grano, se le pusieron los ojos como platos. Aliosa estaba tan emocionado que corrió hacia Linmo y le dijo: mi querido Lin, eres un ángel enviado por Dios, tanto grano. Tú eres el salvador de nuestra fábrica. Linmo sonrió y dijo: no te emociones todavía, no todo este grano es necesariamente tuyo aún. Diciendo esto, Linmo entregó algunos documentos a Aliosa. Aliosa se emocionaba más y más cuanto más los miraba. Esto es un pedido de 30.000 piezas de tela vaquera. Un precio de 25 la pieza. Dios mío, este es el contrato de compra de grano de la estación de grano. Un descuento del 10%. Aliosa estaba tan emocionado que estaba a punto de arrodillarse ante Linmo. Ahora odiaba no poder reconocer a Linmo como su propio padre. Al final, solo después del recordatorio de Linmo, Aliosa se acordó de firmar el contrato y poner el acuerdo en marcha. Hasta el principio, Aliosa y Wu Yanji desconocían la existencia del otro. Hasta ahora, ambos pensaban que Linmo era un gran jefe. Cuando Linmo vio que la descarga y la carga ya habían empezado por este lado, apartó a Aliosa. En su camino de vuelta, Linmo hizo un poco de balance. Ya fuera por la situación actual o por los recuerdos futuros de Linmo, a corto plazo, descargar era un negocio muy lucrativo. Linmo decidió hacerlo unas cuantas veces más. Aliosa, aquí hay una línea, de acuerdo con el contrato de Linmo con Aliosa, en el futuro, por cada pieza de ropa que Aliosa venda, Linmo tiene que tomar un 10% de corte. 30.000 piezas de ropa extrajeron cada uno 2,5 yuans, es otros 7.500 yuans. Sin embargo, Linmo sabía que este negocio no duraría mucho. Según la memoria de Linmo, no pasará mucho tiempo antes de que todo tipo de comerciantes privados y oficiales acudan en masa a Binjiang, y en ese momento, este negocio irá muy mal. Así que, para tener éxito antes de la llegada de ese día, Linmo debe abrir una nueva vía lo antes posible. Linmo también recordó que durante este periodo de tiempo, Binjiang debería haber llegado al equipo de una compañía naviera. Su astillero quería construir un nuevo barco, pero no podían construir el motor que necesitaban para el nuevo barco, y no tenían forma de comprarlo. Durante este tiempo, pensaban venir aquí para probar suerte y ver si los rusos de Vladivostok les daban una solución. Sin embargo, cuando llegaron aquí, se encontraron con que el astillero de Vladivostok hacía tiempo que había sido dividido y vendido a los estadounidenses. Por lo tanto, esta vez solo pudieron regresar a casa derrotados. Linmo también recordó que cuando hacía negocios en su vida anterior, había encontrado una fábrica abandonada en Rusia. En ese momento, el campo durante mucho tiempo se había convertido en un terreno baldío. Todo tipo de equipos sin dueño están colocados en el terreno baldío, dejar que el viento y la lluvia ha sido durante mucho tiempo oxidado. Linmo también preguntó en ese momento, resultó que solía haber una fábrica de motores, especializada en la producción de motores de barco. Pero debido a que sus principales clientes, el astillero de Vladivostok se dividió y se vendió, lo que resulta en ningún pedido. Unido al hecho de que su tecnología era poco atractiva para los occidentales, finalmente tuvieron que cerrar. Combinando ambas cosas, Linmo pensó que esta podría ser otra forma de ganar dinero. Sin embargo, fue pura casualidad que Linmo se encontrara con esa fábrica de motores en primer lugar, además incluso se quedó dormido por el camino, no tenía ni idea de dónde estaba exactamente esa fábrica de motores. Solo recordaba el nombre de la fábrica. Así que Linmo quiso preguntar a Aliosa si sabía dónde estaba la fábrica. Aliosa recordó, realmente sabía que había tal fábrica, así que le contó a Linmo la situación. Y también pensó a alta velocidad Linmo cómo llegar allí más rápido.
Linmo estaba encantado. Inmediatamente decidió que en un futuro próximo debía ir allí para finalizar este negocio. Después de dejar sus detalles de contacto con Alyosha, Linmo se fue con Alyosha. Después, Linmo fue al banco y depositó 7.000 yuans, y luego llevó 500 yuans al mercado de alimentos. Linmo seguía pensando en mejorar la vida de la madre y la hija de Chen Xilien. El Linmo actual llevaba una gran cantidad de dinero. Fue al mercado de alimentos y compró varios kilos de carne muy audazmente. Después, Linmo se fue feliz a casa y preparó una gran comida para su mujer y sus hijos. Cuando Linmo fue a casa, Nuo no estaba en casa. Esto se debía a que Linmo y Chen Xilien tenían que trabajar durante el día, y el entorno en el que trabajaban no era adecuado para llevar a un niño con ellos. Así que, cuando estaban en el trabajo, Chen Xilien solía dejar a Nuo con él, padre de Chen, para que cuidara de él por ellos. Cuando Chen Xilien salía del trabajo por la noche, se llevaba a Nuo a casa. Esa noche, Chen Xilien siguió recogiendo a Nuo en casa como de costumbre. Cuando el dúo de madre e hija acababa de subir al primer piso y se dirigió al pasillo exterior de la primera planta, la naricilla de Nuo se agitó de repente, como un gatito curioso. Chen Xilien también olió un tentador aroma a carne, y el fondo de sus ojos se entristeció ligeramente. Era cierto que Nuo no había comido carne durante mucho tiempo, los adultos aún podían aguantar, pero Nuo aún era un niño, era el momento de hacer crecer su cuerpo. El Nuo actual debería haber comido carne un poco más nutritiva. Pero a su familia realmente no le sobraba dinero para mejorar las comidas de Nuo. En este momento, mamá, carne. Nuo abrazó el muslo de Chen Xilien, y Chen Xilien vio que las comisuras de los labios de Nuo ya tenían un rastro de cristales. Chen Xilien solo pudo consolar a Nuo, buen chico, mañana mamá te hará salsa de carne para comer, vale. Nuo se alegró de inmediato. El corazón de Chen Xilien se volvió aún más amargo. ¿Cuánta carne puede haber en la salsa de carne? Me temo que ni siquiera sería capaz de satisfacer el antojo de su hija para entonces. Pero realmente no tenía elección. Cuanto más se acercaba el dúo madre-hija a su propia casa, más fuerte se hacía el aroma de la carne, más rápidos eran los pasos de Nuo, pero el corazón de Chen Xilien se volvía cada vez más incómodo, sentía cada vez más pena por Nuo. Chen Xilien pensó en su interior, ¿será que sus vecinos hacían carne para comer? Capítulo 9, Linmo que no puede evitar reír y llorar. Olía tan bien que a Nanou se le debió antojar. Se alejó tan rápido porque no quería volver a olerlo, ¿verdad? Quizás, también era porque tenía miedo de sentirse mal en su corazón. Justo entonces, la puerta de su casa se abrió, revelando la cara sonriente de Linmo. Y un aroma a carne aún más fuerte dentro de la puerta. Chen Xilien se sorprendió. ¿Cómo podía haber un olor tan fuerte a carne en su casa? Linmo parecía muy feliz después de ver a Nuo, mientras cogía a Nuo y decía, nuestro pequeño gato glotón ha vuelto. Nuo fue cogida de repente por Linmo, parecía un poco nerviosa, pero el aroma a carne todavía la sedujo y dijo, papá, Nuo huele a carne. Linmo se rió, la pequeña gata glotona tiene muy buen olfato. Vamos, papi te llevará a comer carne. Después de decir esto, Linmo también le dijo a Chen Xilien, ¿a qué esperas por qué no entras y comes la carne? El cerebro de Chen Xilien está ahora en un estado de confusión, está pensando una y otra vez en su mente, un olor tan fuerte a carne, Linmo debe haber comprado mucha carne, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacó Linmo tanto dinero? Incluso si tuviera tanto dinero, ¿por qué sería tan amable con Nuo si se estaba preparando para abandonarnos? No había ninguna necesidad de poner una suma tan grande de dinero, ¿verdad? Podría ser que
Quería vender a Nuo Nuo pensando que Lin Mo podría querer vender a Nuo Nuo. El corazón de Chen Shirien se puso muy ansioso y corrió hacia el centro del restaurante. Cerdo estofado, 4 albóndigas de la felicidad, cerdo moosu, pollo kung pao y un tazón de sopa de carne. No había ni un solo plato vegetariano entre los 4 platos y una sopa. ¿Cuánto costaba todo esto de verdad? Quería Lin Mo vender a Nuo Nuo. El corazón de Chen Shirien estaba lleno de dudas, pero Nuo Nuo ya había comido felizmente la comida. Pasara lo que pasara, Chen Shirien tenía que dejar al menos que Nuo Nuo terminara la comida como es debido. Después de haber comido, Lin Mo dejó que Nuo Nuo se fuera a un lado a jugar solo un rato, mientras él iba conscientemente a la cocina a lavar los platos como ayer. En ese momento, Chen Shirien entró en la cocina y preguntó suavemente, ¿de dónde ha sacado el dinero para comprar carne? Lin Mo sacó una libreta de su propio bolsillo. Chen Shirien la abrió y vio que en realidad había 7.000 yuans. La tristeza de sus ojos se hizo más pesada. Quería preguntarle a Lin Mo si ese dinero lo había ganado vendiendo a Naanou. Pero realmente no tenía el valor de preguntar, así que solo pudo decir, has quebrantado la ley. Lin Mo sonrió amargamente. Efectivamente, esta mujer realmente no creía en sí misma. Chen Shirien dijo, esta comida cuesta mucho dinero, ¿verdad? Busquemos los dos la manera de compensar el dinero gastado. No podemos hacer nada ilegal, devolvamos el dinero. Sí. Chen Shirien bajó la mirada, deliberó un rato y dijo, si realmente entras, te esperaré. Con Nuo Nuo. Lin Mo suspiró profundamente y dijo, ven conmigo. Lin Mo sacó todos los contratos que había firmado hoy y se los enseñó a Chen Shirien. Ahora Chen Shirien se dio cuenta de que había malinterpretado a Lin Mo, puso una gran cara roja y bajó la cabeza un poco asustada para mirar a Lin Mo. El corazón de Chen Shirien está un poco nervioso. Lin Mo es tan bueno con Nuo Nuo, pero ella duda de Lin Mo, tiene mucho miedo de que Lin Mo esté enfadado otra vez. Si Lin Mo estuviera enfadado y se pegara otra vez, no es gran cosa, es solo para enmendar a Lin Mo en ese momento. Pero ¿qué pasaría si Lin Mo hiciera un movimiento sobre Nuo Nuo justo en ese momento? Sintió que un dedo le golpeaba la frente. Chen Shirien fue alcanzada por un rayo. Todo su cuerpo se congeló en el acto. Era la primera vez en su vida que un hombre la trataba de tal manera con favor. Esto era también lo más íntimo que Lin Mo había hecho con ella en 4 años. En ese momento, llegó la voz de Lin Mo, solo para oírle decir suavemente: aquellos años anteriores fueron culpa mía. No os preocupéis, ya no soy el mismo de antes. En el futuro, seré el doble de bueno con vosotras, madre e hija. Después de decir eso, Lin Mo volvió a la cocina para limpiar los cuencos. Chen Shirien miró la espalda de Lin Mo y se quedó un poco perpleja. El Lin Mo de los últimos 2 días la hacía sentirse cada vez más extraña. No sabía que Lin Mo supiera cocinar, no sabía que Lin Mo realmente le hablara en un tono amable, no sabía que Lin Mo estuviera realmente dispuesto a tratar bien a Nuo Nuo, y sobre todo, lo que no podía entender era que no sabía cuándo Lin Mo se había vuelto tan poderoso y capaz de ganar dinero. Quizás, él es realmente diferente de antes. Deberíamos intentar confiar en él. Sacudiendo la cabeza, Chen Shirien disipó los complicados pensamientos de su mente. Luego fue a la cocina para ayudar a Lin Mo a limpiar juntos. En ese momento, Lin Mo recordó que tenía que informar a Chen Shirien sobre su viaje a Rusia, así que le dijo a Chen Shirien: acabo de hablar que negocios, así que puede que tenga que ir a Rusia unos días. Chen Shirien asintió, ya estaba acostumbrada a que Lin Mo no interfiriera en los asuntos de los demás. Esta vez, ya le parecía un poco increíble que Lin Mo pudiera saludarla. Sin embargo, ya habían ocurrido demasiadas cosas increíbles en los últimos 2 días. Chen Shirien sentía que su cerebro ya estaba un poco infrautilizado, y estaba un poco
insegura de cómo debía reaccionar a los cambios de estos 2 días. Justo entonces, Nuo saltó y entró corriendo. Al ver a Lin Mo aquí, Nuo tiró algo tímidamente de la falda de Chen Shirien. Chen Shirien se puso en cuclillas y abrazó a Nuo y le preguntó: Nuo, ¿qué pasa? Nuo se mordió el dedo y preguntó suavemente: mamá, es que Nuo no. Necesita ir a la guardería. El corazón de Lin Mo se agitó al ver que la cara de Chen Shirien no tenía muy buen aspecto. Obviamente, la pregunta de Nuo la había entristecido un poco. Lin Mo recordó que en su vida anterior, parecía que Nuo realmente no había ido a la guardería, pero ¿qué había pasado exactamente en esta Lin Mo realmente? No lo sabía. Lin Mo solo sabía que ayer Chen Shirien parecía haber llevado a Nuo a ver unos cuantos jardines de infancia. Podría ser por el precio, así pues. Lin Mo se apresuró a preguntar: ¿qué pasa? Chen Shirien bajó la cabeza, y su cara estaba claramente muy triste. ¿Cómo podía Lin Mo no saber lo que estaba pasando entonces? Lin Mo alargó la mano y tocó la cabecita de Nuo y le preguntó: ¿ha ido Nuo hoy a ver la guardería con mamá? Tal vez fue porque Lin Mo acababa de tocarle la cabeza por la mañana, o tal vez fue porque esa carne de hace un momento había hecho que Nuo confiara un poco en Lin Mo. De todas formas, esta vez Nuo no se resistió a Lin Mo. Nuo asintió y dijo: ir, pero mami dijo que Nuo no necesita ir a la guardería. Lin Mo preguntó: ¿entonces Nuo quiere ir a la guardería? Los grandes ojos de Nanou se curvaron inmediatamente en 2 pequeñas medias lunas. Sonrió y dijo: sí, hay muchos niños en la guardería. Nuo también quiere ir a jugar con ellos. Lin Mo sonrió y le dijo a Nuo: entonces vayamos a la guardería, y no solo a la guardería. Queremos ir a la mejor guardería. Chen Shirien levantó la cabeza y quiso decir algo, pero Lin Mo la detuvo: está bien, déjamelo a mí. Pase lo que pase, no podemos descuidar al niño. Chen Shirien volvió a bajar la cabeza, su corazón era muy difícil de soportar. ¿Cómo? Padre, ¿quién está dispuesto a dejar que sus hijos sufran? Pero no había salida. No podía pagar la matrícula de la guardería. Lin Mo es una trabajadora despedida, la guardería infantil de la fábrica de Chen Shirien cerró y las guarderías privadas son demasiado caras, así que estaba a punto de renunciar a que Nuo fuera a la guardería. No podía imaginar que Lin Mo estaría dispuesto a ayudarla. Capítulo 10. A por el oro. Lin Mo estaba dispuesto a echar una mano, lo que hizo que Chen Shirien se sintiera muy conmovida, pero tenía un poco de miedo de que todo esto fuera solo un capricho de Lin Mo, y que pronto se desvanecería. En ese momento, la suave voz de Lin Mo llegó de nuevo a los oídos de Chen Shirien. No he ganado 7.000 yuan hoy, coge este dinero y úsalo. Chen Shirien rápidamente sacudió su cabeza y dijo: no, eso es. Chen Shirien no terminó sus palabras, pero Lin Mo ya entendía lo que quería decir, solo intentaba decir que era el dinero de Lin Mo y Chen Shirien no se atrevía a usarlo. Además, con la situación actual de la familia de Chen Shirien, si Lin Mo realmente intervenía, entonces los 7.000 yuan también estarían lejos de ser suficientes. Lin Mo también había estado sufriendo durante varios años. Chen Shirien no se atrevía a pedirle a Lin Mo que estuviera dispuesta a echarse una mano a sí misma cuando acababa de ganar dinero. Una vez más, Lin Mo asintió con la frente a Chen Shirien: deja que lo uses, al menos soy tu hombre. Después de decir eso, Lin Mo dejó de prestar atención a Chen Shirien y giró la cabeza. Solo dejó a Chen Shirien solo congelado en su sitio. Al día siguiente, antes de que Lin Mo saliera de casa, Chen Shirien se llevó a Nuo para despedirle. A través de la luz del sol de la mañana, Lin Mo notó una vez más que el pelo de Nuo
Nuo estaba un poco amarillo. Así que, una vez más, alargó la mano y tocó la cabeza de Nuo. Luego le dijo a Chen Shirien, esta vez, cuando vuelva, traeré más dinero. No tienes que preocuparte. Por los gastos de la familia, compra más comida deliciosa para Nuo. Chen Shirien asintió e indicó a Lin Mo que tuviera cuidado en el camino. Pronto, Lin Mo subió al tren hacia Vladivostok. En el tren, Lin Mo no pudo evitar empezar a recordar los momentos vividos con la madre y la hija de Chen Shirien en su vida anterior. Lin Mo recordó que en ese momento de su vida anterior, ya debería haberse divorciado de Chen Shirien. La madre y la hija de Chen Shirien también habían sido expulsadas de su casa. Lin Mo recuerda que en un futuro cercano, la condición del padre de Chen Shirien se deteriorará de nuevo. Para entonces, Chen Shirien, que ya estaba muy endeudado, volvería a cargar con una deuda aún mayor. Era también por esta razón por la que Chen Shirien se debilitaría tan rápidamente en el futuro. Lin Mo recordó que un año después de su vida anterior, Lin Mo se encontró por casualidad con Chen Shirien en la calle. En ese momento, Chen Shirien ya se había hecho mayor, y después de una pequeña conversación, Lin Mo se dio cuenta de que Chen Shirien había sufrido mucho más de lo que pensaba después de haberse marchado. Ese día, Lin Mo volvió a casa aturdido. Siempre sentía un dolor en su corazón. Lin Mo se dio cuenta en ese momento de que en realidad se había enamorado de esta gentil y amable mujer hacía mucho tiempo. En su mente, la ingenua, comprensiva y ocasionalmente traviesa Nuo ha sido durante mucho tiempo su propia hija. Pero, ya es demasiado tarde. Desde entonces, Lin Mo ha estado bebiendo mucho todo el día, bebiendo todo el día de forma confusa. Quería llevarse de nuevo a Chen Shirien madre e hija a casa, quería ser bueno con ellas, quería ser un marido y un padre cualificado. Pero no se atrevía. Como de cabrón era antes, él lo sabía mejor que nadie. Lin Mo tenía mucho miedo de que la madre y la hija de Chen Shirien no le perdonaran. Solo podía pasar todo el día bebiendo para ahogar sus penas. Hasta que una noche, Lin Mo se emborrachó de nuevo, el resultado en el embrollo, él realmente caminó a la casa de Chen Shirien abajo. Por suerte, Chen Shirien trabajaba hasta tarde ese día, y recogió a Lin Mo de camino a casa, de lo contrario Lin Mo podría haber muerto congelado fuera a causa de su borrachera y el frío. Aquella noche, Lin Mo se convirtió en una auténtica pareja con Chen Shirien en medio del lago. Pronto, Nuo también se enteró de que su padre había vuelto a la vida de madre e hija. Al principio, Nuo todavía tenía miedo de Lin Mo, pero a medida que Nuo reconocía gradualmente el cambio de Lin Mo, finalmente empezó a aceptar a Lin Mo. Fue también después de eso cuando Lin Mo pudo finalmente escuchar a Nuo llamar dulcemente a su padre. Al mismo tiempo, fue también después de eso cuando Lin Mo se dio cuenta de que su hija, que era tan bien educada y adorable, a veces mostraba cierto potencial como pequeña bruja. Durante ese tiempo, los días de esta pequeña familia seguían siendo duros. Sin embargo, fue sin duda una de sus épocas más felices. Entonces, una tragedia aún mayor golpeó. Un accidente de coche acabó con la vida de la madre y la hija de Chen Shirien, y toda la belleza abandonó de nuevo a Lin Mo. Aunque más tarde llegó a poseer $1.000 millones, en aquel momento ya tenía la capacidad de cumplir todas las promesas que una vez hizo a la madre y a la hija de Chen Shirien. Pero, después de todo, todavía era demasiado tarde. Pensando en esto, los ojos de Lin Mo se humedecieron un poco. Su corazón estaba lleno de remordimiento y dolor. Durante estos 10 años después de que la madre y la hija de Chen Shirien se fueran, cada vez que pensaba en el principio, Lin Mo no podía evitar ir a ahogar sus penas en vino. Pero pronto,
Una sonrisa apareció de nuevo en la cara de Lin Mo, porque sabía que ya era diferente de su vida anterior, y tenía la oportunidad de compensar sus remordimientos. Aunque madre e hija Chen Xian todavía se resistían. Pero no importaba, en su vida anterior fue capaz de hacer que le aceptaran de nuevo, podría hacer lo mismo en esta vida. Justo cuando Lin Mo estaba perdido en sus pensamientos, un hombre de negocios chino pasó al lado de Lin Mo. Miró a Lin Mo y se dio cuenta de que la expresión de Lin Mo era un poco extraña, así que sonrió y dijo: ¿Qué pasa, hermano? Aún no has salido del país y ya tienes morriña. Lin Mo se quedó helado, giró la cabeza, solo para ver que un hombre grande, grueso e ingenuo había sonreído ampliamente y se había sentado frente a él. El hombre estiró la mano y le dijo a Lin Mo: me llamo Li Woqiang. ¿Cómo se llama este hermano? Lin Mo sonrió y tendió la mano a Li Woqiang: me llamo Lin Mo, encantado de conocerte. Después de estrechar la mano, Li Woqiang se rió y agitó la mano: no hagas estas cosas inútiles, qué gusto conocerte. Después de salir del país, es territorio ajeno. Cuando bajemos del autobús, tenemos que cuidarnos mutuamente, eso es lo auténtico. El corazón de Lin Mo levantó un punto de alerta. ¿Qué quieres decir con cuidar el uno del otro? ¿Qué quiere decir con cuidar el uno del otro? Él no se habría encontrado con un matón, ¿verdad? Obviamente, Li Woqiang no se dio cuenta de que la mente de Lin Mo había dado tantas vueltas. Aún así, sonrió y preguntó: ¿dónde vas a hacerte rico, hermano? Lin Mo no lo ocultó: voy a Vladivostok. Aunque este Li Woqiang fuera realmente un matón, Lin Mo no tenía miedo, simplemente no estaba demasiado familiarizado con Rusia. Cuando llegó a Rusia, era básicamente lo mismo que volver a su propio territorio. Si alguien realmente se atrevía a tocarse en Rusia, entonces definitivamente se arrepentiría. Li Woqiang se dio una palmada en el muslo. Coincidencia. Yo también pienso ir a Vladivostok. Diciendo eso, Li Woqiang miró de nuevo a Lin Mo y dijo: veo, hermano, que estás así. Es la primera vez que vas al extranjero, ¿verdad? Lin Mo estaba un poco lloroso. Él mismo, un gran conocedor que empezó como comerciante fronterizo, era realmente tratado como un novato por la gente de esta época. Sin embargo, Li Woqiang estaba convencido de que Lin Mo era un novato. Con entusiasmo, presentó a Lin Mo qué negocios eran buenos ahora en Vladivostok. Como la gente no era buena para tratar, Lin Mo se dio cuenta entonces de que había malinterpretado a Li Woqiang. Mientras hablaban, inevitablemente charlaron sobre la situación económica actual de Rusia. De hecho, no había nada de qué hablar, una palabra podía resumirlo todo: miserable.